En la sesión anterior habíamos comenzado a plantearnos la difícil cuestión ¿quién y cómo determinamos lo que es verdad? Habíamos razonado que el principio que solo aquello que puedes probar experimentalmente es verdad no era algo que se pudiera sostener racionalmente, ya que, entre otras razones, hay muchos aspectos de nuestra vida que no se pueden probar de esa manera, como lo que creemos sobre la justicia, los derechos humanos o la dignidad y el valor del ser humano. Y que actualmente casi todos los pensadores seculares han abandonado este principio como una manera de llegar al conocimiento. Y que por tanto era inconsistente, si no falso, aplicarlo únicamente a Dios o a la religión. ¿Sí? ¿Nos vamos acordando un poquito de lo que vimos en la sesión anterior? Y si continuamos dándole vueltas a esta realidad, no podemos olvidar que siempre que partimos de una base, asumimos, o de un punto de partida, asumimos hechos, aspectos, cuestiones que no podemos probar, que no se pueden demostrar. Pensadores del siglo XX, como Ludwig Wittgenstein y otros, argumentaron esta realidad, diciendo lo siguiente, que todo razonamiento se basa en previos compromisos de fe, en los cuales uno no razonó anteriormente. Y un ejemplo claro de esto es que la razón, nuestra cabeza, depende de la fe que tenemos en nuestros sentidos cognitivos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestra memoria, que de alguna manera no nos estén engañando. Y no existe una manera no circular de establecer eso, porque no podemos confirmar si son fiables sin usarlos, y si los usamos, no sabemos que lo que estamos viendo, oyendo o memorizando sea fiable. Ludwig Wittgenstein, discípulo de Bertrand Russell, quiso poner un ejemplo acerca de esta idea y, por ejemplo, demostró que es imposible desmentir la afirmación de que la Tierra tuviera, por ejemplo, solo 100 años y que llegó a existir con todas las señales de antigüedad. Para entender lo que Wittgenstein quería decir, nos podemos ir a la idea que inspiró Matrix. ¿Te acuerdas de esta trilogía de ciencia ficción? Si nos situamos en ella, podemos probar que en realidad no estamos en algún tanque, en algún lado, conectados a una realidad paralela. Por tanto, teniendo esto presente, siempre hay una base de la cual partimos que no podemos probar. La tomamos por fe y despreciamos a aquellos que la cuestionan o que cuestionan esas creencias, porque sabemos que no podemos respaldarla con la intención de probarla. Por otro lado, incluso la afirmación de que la ciencia y aquello que se puede demostrar son los únicos caminos seguros para entender la realidad, asume una perspectiva del universo que solo puede conocerse por fe. Por ejemplo, el filósofo estadounidense Stephen Evans, contemporáneo, escribió lo siguiente: la ciencia, por su misma naturaleza, no es adecuada para investigar si más allá del mundo natural hay otra realidad. Debido al propio método fundamental de la ciencia, de asumir que una causa natural tiene que tener siempre, o un efecto tiene que tener siempre algo que lo produzca. Para que todo pueda ocurrir, tiene que haber algo que lo pueda producir. Por tanto, no hay experimento que pueda probar o refutar que hay algo
más allá de este mundo material. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que se da un milagro. ¿Podría la ciencia moderna demostrarlo? No tiene manera de probar experimentalmente, empíricamente, que el milagro ha ocurrido, puesto que científicamente tendría que asumir que no hay una causa natural que lo haya producido. Por tanto, si de verdad se diera un milagro, la ciencia moderna no podría distinguirlo o verificarlo. Evans sostiene a partir de aquí que tanto la afirmación de que no hay una realidad sobrenatural más allá de este mundo, como la afirmación que hay una realidad trascendente más allá de este mundo, son afirmaciones filosóficas y no científicas. Ninguna se puede demostrar de forma experimental, de forma empírica, de tal manera que ninguna persona racional la pudiera poner en duda. Por tanto, declarar que no hay Dios o que hay Dios necesariamente conlleva fe. Hacer ambas declaraciones, tanto una como la otra, tanto el hecho de declarar que no hay Dios como el hecho de declararlo, de que hay Dios, necesitan y conllevan fe. Es por ello que la afirmación de que la ciencia es el único árbitro de la verdad no es en sí un descubrimiento científico, es una creencia, es una cuestión de fe. Increíble, pero es cierto. En resumen, podemos llegar a la conclusión que todos tenemos puntos de partida basados en la fe y nadie parte desde la objetividad al 100%. Es imposible. Por tanto, nuestros puntos de partida a la hora de enfocar algo nos condicionan mucho más allá de lo que podemos pensar. Por ejemplo, en nuestro tiempo presente, en el que hemos avanzado muy considerablemente a nivel tecnológico, en el campo de la medicina, a nivel científico, etc., nuestro subconsciente nos ha llevado a tener la certeza de poseer todos los elementos que pudiéramos necesitar para llevar a cabo un juicio contra Dios. Por tanto, cuando hay algo que no encaja en lo que creemos de cómo debería de ser Dios, por ejemplo, con el tema del sufrimiento, decidimos que Dios no existe. Y todo esto sin sentarnos a pensar que si Dios es Dios, no podemos tener todos los elementos necesarios para cuestionarlo, porque en ese momento dejaría de ser Dios. En cambio, asumimos, no demostramos que un Dios más allá de nuestra razón no podría existir y por lo tanto concluimos que no existe. Cuestión que no podemos demostrar de forma experimental, sino que muchos creen basado en su fe. Te invito a que sigas cuestionando todos estos aspectos que estamos hablando y podamos llegar a conclusiones que dé verdaderas respuestas a lo que somos como seres humanos a nivel racional, emocional y relacional. Precisamente es por ello que tiene mucho sentido escuchar a otros contar por qué creen lo que creen en relación a su fe en Dios.